Bueno. Profe, dice Lorenzo, ¿puede hablar? A ver si nosotros lo escuchamos. ¿Me escuchan ahora? ¿Ahora sí? ¿Y ustedes? Yo no los escucho. Hola, ¿nos Ahí escuchan? estoy. ¡Ay, sí! ¡Qué suerte, Claudia! Ahí te ¿Sí? escucho. ¡Qué alegría! Bueno, Genial. genial, buenísimo. ¡Ay, Dios! Siempre es así. Ay, yo no veo la hora que volvamos al aula. No van a estar conmigo el año que viene, ya los perdí, pero bueno, me tuvieron que aguantar con estos problemas de conexión. Bueno, ¿cómo están todas y todos? Empezando la semana, ya que nos queda re poquito del tramo, de este segundo tramo. Bueno, les cuento, a ver, estoy poniendo chat. Hay algunas chicas que en el chat están diciendo que no pueden entrar, algunas compañeras en el chat de la carrera. Sí, ya pudimos. Buenísimo. Bien, qué bueno. Buenísimo. Gracias. Genial, buenísimo, buenísimo. No, Bueno, les cuento algunas cosas para tener presente esta semana. Es muy posible que esta semana ya les presentemos el trabajo práctico 3. Piense más o menos que el jueves o el viernes puede ya estar publicado. Y es el último trabajo práctico. Recuerden que ese trabajo es obligatorio y tiene que ver con específicamente con las leyes. Es un compilado, digamos, de análisis de la ley federal, de la Ley Nacional de Educación, de la 1420, y vamos a presentarle distintas categorías de análisis para que podamos ir como desarmando las leyes y pudiendo sobre todo hacer una diferencia, y nos importa mucho la ley federal y por supuesto la ley nacional, que es la que rige las prácticas educativas de todos nosotros a partir de su sanción en el gobierno kirchnerista. Así que bueno, es muy importante y la van a ver también en profundidad con Terici, que es una pedagoga que es muy interesante, y uno de los textos que van a analizar cuando vayamos a la ley nacional es lo de Terici, muy, muy interesante y muy claro. Así que bueno, sobre todo esas dos leyes nos importa que estén claras. Sobre todo la ley federal, porque la ley federal nos va a dar un panorama de cómo entran las recomendaciones de los organismos internacionales y cómo entran en el campo educativo en los países de América Latina. Y esto tengan presente los 90 como una década en la que se abre el neoliberalismo otra vez de la mano del gobierno de Carlos Menem, y ahí entra todas estas cuestiones que tienen que ver con dictados del Fondo Monetario Internacional, del Banco Internacional de Desarrollo, del Banco Mundial, aunque a uno le parezca, qué loco, ¿no?, que estos organismos se metan en educación, pero bueno, a partir de los 90 es el ingreso de los organismos internacionales en el campo educativo para los países de América Latina. Varios países de América Latina suscriben a estas recomendaciones y entran créditos para desarrollar programas educativos que son tomados por los gobiernos de turno, que en ese momento, en los 90, muchos de los países de Latinoamérica adoptaron gobiernos que tenían corte neoliberal, y entran estas recomendaciones, que después más adelante en la cursada vamos a ver cuáles fueron esas recomendaciones. Pero la Ley Federal de Educación es una ley atravesada por las recomendaciones de los organismos internacionales. Bueno, acá me dice que el audio va a estar medio complicado, pero me está avisando. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Tenemos que seguir. Bueno, no sé si me están escuchando bien ustedes. Bien. Sí, yo le quería hacer una consulta. Porque las diapositivas que usted sube de cada clase no se pueden ver porque tienen un bloqueo para el cual hay que pedir permiso para verlas. Ah, no sabía. Ah, Todas. Por todas. ejemplo, la semana pasada, que yo no pude venir a la clase, usted me dijo que viese las diapositivas y no las pude ver, precisamente por eso.
Qué bueno que me avisás, Lorenzo, no sabía, pero bueno, lo voy a revisar hoy, que me va a ayudar Zoe, mi compañera, que es una genia en tecnología educativa, que me ayude a solucionar Genial. eso. Entonces es posible que las anteriores tampoco. O estas porque iban Deben estar todas bloqueadas, porque a el estar todas Google bloqueadas. las bloquea Bien, bien. y te tienen que solicitar permiso para poder verlas. Bien, qué bueno que me avisaste. Bueno, hoy lo miro, hoy lo reviso. Yo les aconsejo que vean las diapositivas porque es una síntesis de los conceptos más importantes. Obviamente no la van a poder entender en su totalidad si no leen el material teórico, pero es un buen recurso, me parece, para orientar para cuáles son los conceptos fuertes. Bueno, así que genial esto que me decís, Lorenzo, lo voy a revisar. Bueno, y de paso, Claudia, vi que hiciste un aporte en tarea. Hoy lo estuve leyendo, así que después te contesto. Y también, bueno, me sirve un poco la devolución que me hace Claudia en la tarea opcional para dar una aclaración, ¿no? Con respecto a las teorías digamos, la pedagogía de las competencias. En realidad, la pedagogía de las competencias es un concepto que también viene de la mano de las recomendaciones del fondo, porque aparece como un nuevo glosario de términos con las recomendaciones del fondo, y aparece esto de las competencias. Y en realidad a lo que apunta es a una pedagogía que esté dirigida a formar en ciertas habilidades o actitudes, ¿no? Como ser una persona que esté adaptada al cambio, que pueda tener ciertas habilidades para adaptarse, para ser flexible, son unas miradas tecnocráticas y de corte, sí, bien eficientista, ¿no? Como todos los términos que empiezan a aparecer a partir de los 90 en la pedagogía. Y es, digamos, más allá de después, bueno, vamos a hacerles críticas, como bien hiciste, Claudia, que le hiciste una crítica con respecto al corte mercantilista que pueden tener estas propuestas, pero tengan en claro que la teoría de las competencias es una teoría pedagógica con de corte eficientista, ¿no? Para formar en estos 90, que cambia tanto los modelos económicos, un estudiante, una persona que se adapte rápidamente a los cambios, que pueda desarrollar habilidades de ser como rápido para esto de formarse en estas cuestiones culturales y educativas y económicas que trae el neoliberalismo. Pero, digamos, competencias lo toman del campo del trabajo, ¿no? Formar en competencias en formar a un individuo que pueda adaptarse rápidamente al campo del trabajo, en alguna especialidad, ¿no? Así que bueno, a eso apunta esta pedagogía. Bueno, a ver, Lorenzo, voy leyendo lo que ponen. Claro, llega un mail en el cual se pide permiso para ver el contenido. Bien, bien. Lo voy a revisar eso. Bueno, entonces les decía, el TP3 va a estar esta semana, acuérdense que bueno, lo pueden presentar hasta la entrega, hasta el 22 de noviembre, tienen tiempo, y bueno, se los queríamos dar con tiempo para que ustedes, a medida que van resolviendo el trabajo práctico 3, vayan avanzando en implicarse con las leyes, porque a eso va a apuntar. Y hoy lo que vamos a trabajar es un compilado que hace Irene Bucci de los textos de Dubet. Y además van a tener una lectura complementaria, que es otro artículo que incorpora Irene, que no, lo van a ver publicado en el aula, que les recomiendo que le presten atención, porque cuando se preparen para el parcial, ese texto seguramente va a tener alguna, van a necesitarlo, así que si lo tienen leído de antemano, mejor. Yo sé que es mucho el material, pero fíjense que, bueno, tengan en cuenta esto, que ese texto con el que vamos a trabajar hoy también, aunque sea complementario, denle una mirada, léanlo.
Bueno, me voy a, a ¿Texto una... de Dubet, dijiste, profe? Sí, de Dubet, Gracias. que se llama El programa institucional y el declive de las instituciones. Es un texto complementario que no es largo y que engancha, digamos, se articula con el texto de Dubet, con el compilado que hace Irene de Dubet. Bueno, ahora vamos a ir a una plaquita, a unas diapositivas que armé para ir metiéndonos en este tema. Bueno, estamos viendo esto de la lectura complementaria que yo les estaba diciendo recién, se refiere a un texto de Dubet que se llama Democratización y calidad educativa. Y la complementaria es el programa institucional, el declive de las instituciones, que también es otra ficha de... No olvidé. ¿Pero está grabando? ¿Eh? Sí, yo cuando entré me avisó que estaban grabando. Ah, sí, estaba grabando. Pensé que no. Bueno, voy de nuevo a las diapositivas. Bueno, ahí voy de nuevo. Bien. Es interesante, y esto también para ustedes como práctica docente, que podamos contar un poquito quién es, apenitas algo del sociólogo francés, que bueno, su especialidad, lo que tiene que ver con los estudios en el sistema educativo y los atravesamientos que tiene la educación con los... Así que bueno, ha publicado muchísimos libros. Piensen una cosa, a veces tenemos la idea, pero pensemos en Francia, ellos tienen... Pensemos que Francia es un país que ha colonizado otros países, ha tenido colonias en el norte de África y en otros lugares, y bueno, en este momento, desde hace unos años, con el tema de la globalización y la falta de trabajo, hay muchas movidas migratorias. Y bueno, en países que han sido colonizados por ellos, en algún momento y se han independizado, conservan la posibilidad de tener la ciudadanía francesa. Entonces, muchos argelinos, por ejemplo, por decir alguna población del norte de África que tienen la ciudadanía francesa, se han movido a Francia. Y Francia ha recibido a estas poblaciones que en general son poblaciones empobrecidas. ¿Cómo? Los franco-magrebíes, por ejemplo. Bien, bien. La semana pasada estuve viendo a un teórico que hablaba trataba el problema de la lengua y la construcción del sujeto a partir del problema del lingüismo, porque él era un argelino que se educó en una Argelia colonizada por Francia. Se llama Derrida, Jacques Derrida. Ah, sí, que es súper interesante. Sí, sí, es súper interesante los planteos que hace ese filósofo, ¿no? Sí, claro, filósofo. Es muy, muy interesante. Y lo que vos decís, Lorenzo, es interesante. ¿Por qué? Porque, digamos, estas poblaciones que están atravesadas por la pobreza, por la marginalidad, por años de siglos de desigualdad, se trasladan a Francia, y esto, entre comillas, le crea un problema a Francia, digamos. Tiene que darle cabida a sectores empobrecidos y pensar desde sus sistemas educativos cómo van a trabajar con estas poblaciones, que de alguna manera interpelan a las prácticas tradicionales, ¿no es cierto? En realidad no, como interpelan nuestras prácticas también, ¿no? Estos chicos que van ingresando a la secundaria, que antes no era obligatoria, y que estaba pensado por una élite, a partir de la ley, primero, bueno, la ley federal amplía en 3 años la escolaridad con el polimodal, pero después la ley nacional está hablando de una secundaria obligatoria de 6 años, y ahí es cuando ingresan sectores de la población que antes estaban afuera, y esto produce, interpela las prácticas tradicionales y que hace la escuela con estos chicos que ingresan por primera vez y que no son los alumnos que se esperaban, o que siempre esperaba la escuela secundaria, son otros chicos, con otros perfiles, con otras socializaciones anteriores. Bueno, en definitiva lo que vamos a trabajar hoy justamente es eso, y cómo piensa Dubet estas cuestiones,
que aparecen en Francia, pero se pueden aplicar absolutamente y las podemos entender como un modelo de análisis para nuestras propias realidades. Así que bueno, al final de la presentación yo les dejé como recomendación una película que es francesa, que se llama Entre Muros, y que justamente plantea una situación en una escuela secundaria francesa, donde, una escuela pública, en la que aparecen estos chicos de origen argelino o provenientes de otros lugares del mundo por estas movidas migratorias, de que la gente va a buscar mejores condiciones de vida, y qué pasa en la escuela con esto, y qué le pasa al profesor con esto. Así que cierra muy bien con esto que vamos a hablar hoy, y con lo que nos está comentando Lorenzo. Bueno, esto es un gran tema social mundial, ¿no? El tema de la educación y la pobreza. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos... y haciendo también una articulación con lo que nos pasa a nosotros. Yo les decía que los 90, ténganlo claro, que es la aparición otra vez del modelo neoliberal, que ya había comenzado a hacer sus primeros ensayos en los 70 con la dictadura militar, que fue, ¿se acuerdan? No se van a acordar porque son muy jóvenes, pero es la primera vez que nuestro país se endeuda de una manera tremenda, creo que lo dije la otra vez. Esto fue en los 70. Y bueno, otra vez en los 90, con este gobierno menemista que le abre las puertas al neoliberalismo, ingresan estas reformas educativas que van a atravesar a todos los niveles educativos y que va a tener efectos devastadores, porque los indicadores de repitencia y de deserción que se registran durante los años 90 en las primarias y en el polimodal, empezaron a ser alarmantes. ¿Se acuerdan que la otra vez hablábamos de esto, de cómo la escuela se tuvo que hacer cargo de problemas sociales tan básicos como la alimentación? Esto empieza a verse en forma dramática en los 90. ¿Y qué es lo que va a decir Duet? Que estas reformas educativas, con la ampliación o con la apertura a la educación secundaria, a los sectores que antes no estaban considerados, sino que se pensaba la secundaria como un alito, como un trampolín a la universidad, o como una preparación para conseguir un trabajo en la administración, por ejemplo, en los bancos o en una oficina, comienza a cambiar, el mundo comienza a cambiar, era lo que veníamos hablando ya desde otras clases. El Estado postsocial, entramos en otra etapa, donde hay un corrimiento del Estado benefactor y aparece esta sociedad postsocial en la que cambia el perfil social, cultural, económico, educativo. ¿Qué es lo que se propone en los sistemas educativos ante este nuevo mapa? Bueno, aparecen las políticas de compensación, es decir, ¿compensación en qué sentido? ¿Qué vamos a hacer con estas poblaciones que van a quedar excluidas? Entonces, una de las propuestas, uno de los paradigmas, es esto de la igualdad en el acceso a la educación. Por eso se propone una escuela obligatoria, como políticas para ir acompañando también estos temas sociales que irrumpen. Pero Duvet, ¿qué nos dice? Que si bien es algo esperable, ¿no? La apertura y la ampliación de la educación para todos, y una educación secundaria obligatoria, lo que plantea es que se hizo de una forma traumática, es decir, no fue acompañada con una formación docente que vaya entendiendo los cambios sociales y los chicos que iban apareciendo, y las familias, no solamente los chicos, las familias diferentes. Por muchos años la escuela secundaria estuvo pensando, o sigue pensando, que la familia es la familia tradicional, esa familia que tiene ciertas seguridades económicas y ciertos códigos culturales, y no entienden estas nuevas poblaciones que van ingresando a la escuela. Entonces Duvet dice, no se prepara a los docentes,
tampoco se preparó a la escuela que estaba pensada para ciertos perfiles, con otros recursos didácticos, con otras políticas adentro de la escuela, y esto fue traumático, y sigue siéndolo, porque todavía tenemos docentes que están pensando la escuela como la escuela de los 60 o de la escuela de los 70, y resulta que la escuela secundaria cambió absolutamente su perfil, y no solamente los sectores vulnerables que han llegado, sino también nuevas subjetividades. No es lo mismo el adolescente de los 70, de la época militar de nuestro país, que un adolescente hoy. Hay otros intereses, otras formas de implicarse con las lecturas, de pensar la vida, cambios muy vertiginosos y muy rápidos. Si bien hay un interés hoy por que la escuela secundaria sea obligatoria y que incluya a todos, hay todavía cuestiones que no se pudieron resolver, como esto de la formación docente, de que docentes que entiendan el cambio de paradigma, y por eso si bien hay intentos, porque hay intentos de la formación docente de pensar estas cuestiones, de hecho hasta la universidad, que siempre fue un sector bastante reacio al cambio, se están planteando estas cuestiones de las tutorías, de cómo acompañar a los chicos que vienen con intereses distintos o parten de bagajes culturales desiguales, qué hacer, cómo acompañarlos. Aún falta muchísimo para recorrer. Bueno, eso paro ahora y digo, ¿cómo lo ven ustedes? Esto de haber, por ahí como estudiantes, ¿no? Porque seguramente tienen experiencias de docentes que se han quedado en un modelo tradicional, y hay docentes que por lo menos intentan atender a estas cuestiones diversas. Yo, Cristina, lo que me acuerdo, porque tuve EGB y polimodal, por ejemplo, fue que había, para el tercer ciclo de EGB de séptimo, octavo y noveno, lo que fue, ingresaron como profesionales que no estaban capacitados en docencia. Entonces, o sea, era gente recibida o con títulos y todo, pero no tenían la experiencia en la educación. Bien, es muy interesante lo que estás contando, porque vamos a analizar con este recorte que vos traes algo que fue sucediendo, ¿no? También con la currícula. Antes, digamos, yo te podría decir años 70, 80, podían ingresar al sistema educativo, por ejemplo, un abogado, y dar en secundaria lo que hoy llamamos construcción de ciudadanía, que en ese momento se llama instrucción cívica. Un abogado, sin ninguna formación docente ni haber transitado por nada que tenga que ver con lo pedagógico. Un contador podía dar alguna materia. ¿Cómo? Sí, me acuerdo que el contador público nos daba tecnología, información y tecnología o algo así. Claro. Y como eso, muchísimas otras materias, ¿no? Que no se requería una formación docente. Por ejemplo, el tramo que están haciendo ustedes, más allá que son, en realidad, es un ciclo formativo, apunta justamente a eso, porque se observó, se venía observando que no es suficiente una formación en contenidos. A lo mejor sabés un montón de contabilidad, sabés un montonazo de leyes en el caso de los abogados, o si sos un biólogo, sabés muchísimo de biología, de contenidos, pero la práctica docente no es solamente saber el contenido, es justamente tener presente muchísimas cuestiones que tienen que ver con lo pedagógico, con lo didáctico. Y esas cosas no te las da la formación en contenido solamente. Entonces, bueno, pensar el vínculo, muchísimas cuestiones que concurren en la educación. ¿Qué pasa con el vínculo docente-alumno? ¿Qué pasa con los alumnos, con las diversidades en los alumnos, con las diversidades institucionales, con todo lo que tiene que ver también con el vocabulario docente, ¿no? Para después acceder a un libro y poder entenderlo. Y además entender que es importante la formación docente, que es necesaria, no es que sea importante, es necesaria. Para plantarnos frente a un aula y a una institución educativa, por lo menos tenemos que tener alguna idea de la ley, dónde estamos parados, de las leyes, cuál es la ley que rige nuestra práctica docente. Todas estas cuestiones son más que necesarias. Quizás la crítica, voy a decir, bueno, un ciclo de formación docente mucho no me forma, me voy a ir con un montón de cosas que todavía las agarré con alfileres. Pero
es introducirse al mundo docente de alguna manera. Ustedes ya están pensando en términos de planificación, de recursos didácticos, de pensar que en las escuelas no vamos a encontrar el alumno, entre comillas, ideal, vamos a encontrar diversidades, que la currícula es flexible, que hay un diseño curricular escrito, pero eso no quiere decir que yo como docente no pueda tomar mis decisiones didácticas y adaptar ese currículum a mi grupo de estudiantes. Bueno, esas cuestiones se entienden en el mundo de la pedagogía y de la formación docente. Sí, ahí Milagros está diciendo en el chat, por ejemplo, que lo que le pasaba lémelo, no sé si con porque no algún lo veo. profesor, sí, que lo que hacían los profesores era repetir la misma información. Y eso es lo mismo que iba a decir yo, como que había falta de prácticas o de recursos, ¿no? Como para dar a los estudiantes herramientas y recursos para el estudio más que el contenido, que es esa parte que nos da la práctica docente. Claro. Es tal cual. Y además, bueno, por ejemplo, en los institutos de formación docente, estudian matemática, por ejemplo, el profesor de matemática, se trabaja mucho lo didáctico, ¿no? Porque justamente viene con una tradición el instituto de formación docente en didáctica y en pedagogía. En la universidad, creo que todavía nos falta recorrer un poco más de esto de los recursos didácticos, y para ir entendiendo qué recursos yo puedo usar para dar mejor matemático, para dar historia, o para dar unas ciencias sociales. Pero bueno, lo importante luego, cada uno va a ir a buscar seguramente su formación complementaria después, ¿no es cierto? Con bibliografía sobre la didáctica de la historia, o de la didáctica de la geografía, o la didáctica de la lengua, de las letras, porque es necesario, ¿no? Para encontrarnos, digamos. Cuenta usted también porque gusta cursos didácticos, presentación en un PowerPoint, a través de cosas a su también, y bueno, de los docentes, de estos trabajos, ¿no es cierto? Nos vayamos a asumir de qué docentes queremos ser, más allá de los encuadres, si realmente vamos a ser docentes que de aprender porque me escucha a mí y después lo repite como yo quiero que lo repita. Eso no es aprendizaje. Necesitamos dar bastantes vueltas al objeto de conocimiento, ¿no? En la didáctica y en la pedagogía. Esta fantasía que yo di un teórico o que yo di un práctico y que se va, y después por gracia, nadie aprende así. Aprendemos asociando con otros. Y a lo mejor el clic lo hacemos el año que viene, con otras cosas que vamos aprendiendo. No sé, ¿ustedes me entienden lo que digo con esto? De cómo aprendemos. Sí, en la práctica, en la experiencia. Más allá de los... Y lo que igual decía también un empobrecimiento, como de la mano de una crisis. Sí, porque tengo mal el audio, los escucho horrible, todo entrecortado. A ver, acá Leo Lorenzo dice, vayan escribiendo si quieren. En teoría deberían adaptarse al nivel de los estudiantes. Generalmente se da en cuarto año, según la orientación de cada escuela. Y tenés a chiques de 16 años a los que le están hablando de asientos, cuentas de debe y haber, un desastre. Estábamos hablando de contabilidad. Claro, es cierto lo que van diciendo, porque, digamos, el aprendizaje, si no tiene un anclaje con lo concreto, con lo real, es difícil. Y si a los chicos le están planteando, por ejemplo, en contabilidad, un asiento contable, pero no tiene nada que ver con su vida cotidiana, no están trabajando en una empresa, o en, no sé, o en algo que tenga que ver con el sentido de un... Además, cuentas debe haber, no sé si esto está funcionando así ahora, ¿no? Pero así en todas, en cualquier asignatura, en cualquier campo de conocimiento, ¿no? Esto de la teoría práctica. Por eso ustedes, cuando estén trabajando, tengan su primer trabajo docente, les va a hacer clic algunas de las cosas que hablamos hoy. No solamente esta asignatura, sino en otras, ¿no? Pero eso se los va a dar cuando se impliquen con la práctica, ¿no? Cuando empiecen a trabajar. Y se vayan a encontrar, bueno, con las instituciones, con las currículas, con las diversidades que van a ver en cuanto a los estudiantes y a sus compañeros. Van a haber millones de estilos docentes. Va a estar el docente tradicional, el docente por ahí que va a querer darle otra vuelta de tuerca a las cuestiones, los que tienen por ahí un modo más relajado de manejarse. Y eso también lo dice Dubet. Hay hay todo un cambio. Antes el docente era como, había un estereotipo de docente, que eran más o menos todos iguales, y tenían las mismas prácticas. Hoy estamos en un momento también de la educación donde aparecen las diversidades, no solamente los alumnos, aparecen las diversidades docentes.
Y todo esto pone en cuestión muchas cosas. Por ejemplo, cuando empezaron a aparecer en las escuelas los docentes con los piercing, porque puede aparecer un docente de un piercing. Yo les estoy hablando, no sé, 10 años atrás. Eso fue un tema de tensión en la escuela, porque el docente tenía cierto target, cierta presentación. Entonces, bueno, puso un debate. ¿Es cuestionable que un docente aparezca con un piercing? Por otro lado, le estamos diciendo a los chicos de la escuela que no traigan piercing, y con un fundamento, porque se pueden enganchar el piercing cuando están jugando, a veces juegan de una manera en el recreo medio bruta y se pueden lastimar. Bueno, esto a lo mejor les parece un ejemplo tonto, pero tensionó y tensiona a las prácticas docentes tradicionales, ¿no? A ver, Rocío dice, a mí la única vez que me dio bien el libro diario fue en el momento del examen. ¿A qué te referís, Rocío, con libro diario? Cuando teníamos que hacer eso que te ponían el debe, el haber, te tenían que dar los dos valores igual. Y la única vez que la emboqué fue justo en el momento del examen, pero de casualidad de perinola. Claro, y además que he sabido que los estudiantes, todos lo hemos hecho, lo seguimos haciendo, hago un posgrado y capaz que lo hago también, vamos siendo medio así anticipando por dónde ir, ¿no? A veces no es tanto aprender porque ya te das cuenta, no sé, le busco la vuelta para zafar en el examen, en el parcial, en el final, cosa que la verdad que debería provocarnos placer el aprender, pero no siempre nos produce placer el aprender algunas cosas. Porque a lo mejor a mí, por ejemplo, la contabilidad la detesté siempre, y bueno, más o menos uno busca cómo zafar para el final o para el examen. Yo creo que tiene mucho que ver también el profesor en lograr, o por lo menos intentar lograr el interés del alumno. Claro, totalmente. Es muy diferente, por ejemplo, a mí en matemática yo era me costaba matemática, y generalmente todos los años tenía que tener profesor particular, porque si no, no había manera. Y sin embargo, el último año que tuve matemática nos tocó una profesora que, no sé, tenía una manera de explicar lo que me era fácil, y aprobé todo lo más bien sin ningún problema. Entonces es cuestión, yo creo que de buscarle la vuelta. Sí, claro. En función a cada, o sea, por lo menos a la mayoría, ver más o menos cómo es el perfil de ese grupo y tratar de... De eso se trata, claro que sí. Es por ahí, es por ahí. Y bueno, acá me parece que también nos vamos adelantando. Dubet también dice, en épocas anteriores la autoridad docente estaba dada ya por ser docente. Vos entrabas, más que de autoridad sería autoritarismo, ya entrabas, todo el mundo te saludaba, saquen una hoja, vamos a hacer un examen. A partir de los 80, los 90, diría, cambió muchísimo la sociedad. Ahora el docente tiene que construir autoridad. Digamos, no todo docente va a construir autoridad en el sentido de que te van a respetar pedagógicamente. Digamos, hoy los estudiantes son muy, digamos, críticos, y está bien que así lo sean. Digamos, ya la autoridad no se impone porque sos docente, y cállate la boca porque entré yo, sino que la autoridad la tenemos que construir. ¿Y cómo se construye autoridad? Con responsabilidad, digamos que los estudiantes adviertan de que realmente